Bueno, pues bienvenidos otra vez al podcast de Oído. Es el capítulo 10. Olé, también, número redondo. Esta vez estamos con Philippe Regol. Yo creo que no hace falta presentarlo mucho, pero por los que no lo conozcáis, por los chavalas que estáis estudiando en escuelas de hostelería o lo que sea, si no lo conocéis, yo creo que puede ser un capítulo bastante interesante para que indaguéis un poquito sobre él y empecéis a leer pues su blog. Philippe Regol yo le conozco a través de Espai Sucre. Justo cuando empiezo a estudiar en Espai Sucre me entero de que existe este blog gastronómico, que por aquel entonces se llamaba Observación Gastronómica, y nada, a partir de entonces pues ya me intereso pues por todos sus posts que hacía y tal. Él sigue escribiendo. Ahora le vamos a preguntar desde cuándo empieza a escribir el blog, pero antes que nada, pues muchas gracias, Philippe, por haber accedido a hacer el podcast. Habíamos quedado para hacerlo en Barcelona, comer en Al Costat, y luego que Jordi también se uniera a la charla y hacer un poquito de debate. Por cosas del COVID pues no es posible. Tú también eres una persona que está cuidando mucho pues sus interacciones sociales con toda la pandemia. Y nada, bueno, empecemos con las preguntas y ya llegaremos al tema del COVID, que creo que es interesante y que tienes mucho que hablar sobre ello. Siempre hago la misma pregunta a los invitados, es ¿quién es Philippe Regol? Es verdad, hace esta pregunta y no había pensado que me las harías a mí un día. Alguien que cursó los estudios de hispánicas en la Universidad de Toulouse, que vino aquí un par de años para acabar una tesina, se llamaba entonces, ahora se llama un máster, no sé, sobre Cataluña, y era un momento apasionante de Cataluña y de Barcelona, y aquellos 2 años se quedaron en toda mi vida, se transformaron en toda mi vida. Y yo empecé dando clases de francés y aquí en el instituto. Mi título no estaba reconocido porque en aquella época los títulos no estaban todavía a nivel europeo y tal, la licenciatura. Y bueno, tuve que comer y pensé un verano que lo mejor para comer era trabajar en un restaurante. Me metí a trabajar en un restaurante y me quedé 25 años y aprendí a ser cocinero unos meses después de entrar en la escuela Hoffman, y me di cuenta que era una pasión. Yo era simplemente un goloso hasta entonces y aprendí a ver lo que había detrás de una receta, detrás de aquellas técnicas o aquellas palabras que yo había oído en Francia cuando estudiaba un poco de lejos. Sabía que existía Bocuse, sabía que existía aquella gente, pero nunca me había planteado nada. Y me di cuenta que, bueno, que podía transformarse en una pasión. Y luego, por una circunstancia, dejé de trabajar de cocinero y me parece que es Quintín del restaurante Acu de Tarragona que me dijo: ¿por qué no abres una página web o un blog y tal? Era el 2006, para compartir tus viajes gastronómicos con la gente que te conocemos y tal. Y yo abrí el blog Observación Gastronómica, que todavía se llama Observación Gastronómica, y para compartir, exacto, viajes, comentarios, los fórum, los congresos que empezaban en aquella época, y había comentarios que hacer, y bueno, y desde entonces... Ole, No, ¿qué año hiciste la tesina aquí en Barcelona? hostia, Porque yo no lo sabía 70. y yo siempre había pensado que, claro, Philippe Regol es... a él no le gusta decirse crítico gastronómico, se hace llamar observador gastronómico, pero... porque no peca de la... no de ego, de crítico, pero realmente eres el único, o de los únicos, que escriba y opine sobre de gastronomía
que has sido cocinero antes. Pero yo no sabía que antes de ser cocinero tú llegaste aquí a la península, a Barcelona, para cursar unos estudios que no eran cocina. Y ahora me acabas de decir que tu formación viene de Hoffman en cocina. Sí, y a cierta edad ya. O sea, yo, yo presenté el máster, la tesina en Toulouse en el 79 o 80, no me acuerdo, y en el 82 ya me metí a trabajar de cocinero. Sí. Y simplemente Mi formación, lo que tenía que haber hecho era profe de castellano en Francia, en Toulouse. Era esto, por lo que había estudiado. Y, y al final hice otras cosas. O sea, yo me puse a escribir cuando yo no sabía escribir en castellano, evidentemente, pero no era mi oficio. Cuando la gente dice a veces periodista, yo nunca he sido periodista. Ya. Y cocinero, pues cocinero sí que lo he sido. Y a veces me pregunto si una persona no es lo que está haciendo. O sea, ya no me considero cocinero. Lo he sido. ¿Y Ha sido una cosa muy importante. en qué restaurantes has trabajado entonces antes En un de empezar el blog? restaurante, en el fondo, gastronómicamente muy humilde, porque ya tenía unos años y no tenía tiempo de hacer stage en el restaurante más importante. Era el Club Marítimo, donde iba a comer de vez en cuando el rey, la reina y tal, pero no era restaurante realmente importante. Intentábamos cocinar bien y hacer las cosas bien. Yo fui segundo para fregar cacharros y el cuarto frío, aprendí cocina y poco a poco acabé jefe de cocina y estuve segundo de cocinando durante muchos años. Y Carmen Casa empezó a hablar de mí cuando era segundo de cocina, me sacó en La Vanguardia diciendo que en el Marítimo había como una persona escondida allí que hacía platos. Y es cuando, ya que sé que te interesa el tema, es cuando yo entré en Jóvenes Amantes de la Cuina, Jóvenes Amantes de la Cocina. Ahora te iba a preguntar sobre el tema, porque claro, antes de Ya. que dejes la cocina para hacer el blog, hay unos años allí donde unos cuantos jóvenes os juntáis en esa época. Por eso te preguntaba también en qué año viniste a hacer la tesina. Porque si ahora me dices que por los 80, de los 80 hasta los 90, 92, 94, lo que se debería respirar en Barcelona en aquella época debía ser bastante fuerte, o sea, porque ya se sabía que iba a ser los Juegos Olímpicos. Supongo que también habría, pues, mucho bullicio de toda esa renovación de la cocina catalana que acaba desembocando en Gach, Hoffman, Ruscalledas, Santi Santamaría, los principios del Bulli. El año 94 el Bulli ya abre su taller en Barcelona, estructurando el equipo creativo. Por lo tanto, eso es una época, y luego vosotros ahí como joves amants de la cuina. O sea, eso es una bomba, o sea, ¿cuándo se volvería a repetir esto aquí, sabes? Pero, ¿cómo formáis lo de los joves amants? Bueno, yo iba a los restaurantes mi día de fiesta, los domingos noche y los lunes, al principio era esto, y domingo noche había poca cosa abierta en Barcelona, a nivel de restaurante, iba a La Dama, alguna vez al Finisterre, bueno, el lunes ya había algunos que abrían, de vez en cuando me podía permitir Netchel, alguna vez había ido al Reno, unos años antes, pero realmente no tenía tampoco mucho dinero. Un cocinero en aquella época, cuando estaba en un puesto de jefe de partida, pues cobraba lo justo pero bueno, ahorraba y intentaba visitar todo este restaurante, ¿no? Pero ya empezaba a hacer mis viajes también a Francia, o mis vacaciones las dedicaba a ir a
a Luis XV de Montecarlo, sí, todo, los 4 duros que ganaba realmente los invertía en comida y en viajes, ¿no? Y un día, un lunes, yo creo que fue un ayudante de cocina que trabajaba conmigo, me dice, era de Alicante, que, bueno, me dice, he visto un restaurante muy, muy extraño en la calle Aragón, con unos platos realmente sorprendentes. Y bueno, ya el lunes siguiente yo estaba allí. Y entonces fui a la Arama aquel día y aquel día estaba solo comiendo. La madre está en la sala de aquella época y bueno, hice algunas preguntas y Alex Montiel salió y nos conocimos y esto fue todo un proceso, no me acuerdo de los detalles, pero cada vez que iba a Francia, por ejemplo, volvía con las cartas, porque en aquella época debía ser el 90 o algo así, pues en aquella época no había tanta información, ¿no? O sea, yo iba a Francia, coleccionaba las cartas del restaurante y rápidamente iba a la RAM, donde estaba quizás en aquella época Sergi Arola, y miramos las cartas de Alain Ducasse en el Luis XV, ¿no? Y comentamos. Y Alex empezaba también a ver revista, había visto el libro de Brass, y todo lo poníamos en común ahí, nos reunimos 3 o 4, y fue el embrión de por qué no hacemos una asociación de cocineros, cocinero y no cocinero, ¿eh? Había también algún diseñador gráfico, bueno, y entonces Alex oyó hablar de un cocinero muy loco que estaba en Saint-Étienne, que era Pierre Gagnaire, y que mezclaba cosas raras en la salsa, que metía café en las salsas, o bueno, lo que fuera, y que teníamos que conocerle. Y bueno, yo no pude ir con ellos a hacer el viaje porque trabajaba los domingos, pero tardé 2 meses esperando las vacaciones para poder ir yo por mi cuenta, conocer a Pierre Gagnaire, decirle que la gente que había venido a verle 2 meses antes, pues esto que me habían enviado y que queríamos que viniese a Barcelona a cocinar en un restaurante que realmente era como un pasillo y una cocina que hacía como 7 o 8 metros cuadrados. O sea, y yo después de comer, Gagnaire, bueno, me escuchó y me dice al final de la sobremesa, me dice, pues vendré a Barcelona, sin que yo insistiera otra vez en hacerle la pregunta, porque ya ni me atrevía del fondo. Gagnaire tenía ya 2 Estrellas Michelin, etcétera, y era alguien conocido en Francia, estaba a punto de cambiarse a su gran restaurante que le iba a arruinar en la Casa Art Deco de Saint-Étienne, y era una persona importante, y de golpe me dice que vendrá a Barcelona. Por un motivo sentimental, en el fondo, me dijo que había recorrido Cataluña en bicicleta cuando tenía 18 años, que había comido fideuà y que tenía recuerdos y que Barcelona le traía muchos recuerdos agradables y que decía que sí. Cuando le proponíamos simplemente de pagarle el viaje en avión y una habitación de hotel durante un par de noches. Y esto así se fue, ¿no? Y justamente hoy que estamos hablando... Lo he visto en Twitter, la carta. Quintín de la Q ha publicado el menú que se cocinó al mediodía y a la noche en el Aramba con Pierre Gagnaire. Pero igual estamos hablando de... ahora... Bueno, no sé. No, a ver, me parece súper interesante porque realmente os juntáis en una época, cocineros que sois jóvenes, Yo ya... porque realmente, hostia, os mueve y hay un movimiento por aquel entonces en la ciudad que también es muy potente, o sea, se están respirando pues muchas cosas allí. Sí. También son los principios de los congresos gastronómicos con Vitoria. Sí. Por lo tanto, ahí se está realmente moviendo lo que ahora estamos bebiendo nosotros. O sea, nosotros somos herederos de todo esto, ¿no? Igual que el otro día cuando escribía para el podcast de Jordi Butron, realmente no nos tiene que extrañar que a principios de los 2000 se abra
se inaugure una escuela de pastelería, de restaurante, si vemos que durante los años 90 pues hay toda esta eclosión, que en el 94 la creatividad y un equipo creativo dentro de un restaurante pues es algo ya no normal, pero que empieza, por lo tanto, al cabo de 6 años que se abra una escuela como Spice Sucre, no nos tiene por qué extrañar, ¿no? Al final, si vas viendo toda esta... en esta línea temporal, pues todos los sucesos, pues todo es muy... Es muy orgánico, ¿no? Que vaya... Por lo tanto, me parece muy interesante también la figura de Joves Amants de la Cuina, que también, pues, meneáis lo que pasa allí, ¿no? Guay. Sí, sí, era un momento muy interesante. Justamente Alex Montiel de Laram me dice, hay un joven pastelero que viene del El Dorado Petit, bueno, ni me dice ni su nombre, era Jordi Boutron, y me dice, oye, eso un año después que Garnier cocinara. Yo había hecho ya amistad un poco con Garnier, hasta ayer que me ha enviado un mensaje para preguntarme algo. O sea, que tenemos una amistad de 30 años ya con Pierre Garnier. Y entonces me dice Alex Montiel, hay un joven pastelero que viene del El Dorado Petit, muy serio y tal, ¿por qué no habla con Garnier para que vaya a hacer un stage? Y yo mando es que no sé cómo se hace la cosa ahora, iba a decir mando un mail, mando un mail, no existía, le hago una llamada de teléfono y le dice, y le pregunto si puede ser, y entonces me dice que sí, pero él piensa que es un amigo. Jordi Boutron no lo conocía, no lo había visto nunca, y a la semana siguiente Jordi Boutron, muy rápidamente, no sé en qué fecha te lo ha dicho, va a hacer un stage. Y coincide con un viaje mío a Pierre Garnier, esas vacaciones de invierno que hacíamos los cocineros en invierno. Y coincide que Jordi Boutron había empezado quizás 2 o 3 días antes y yo tenía reservado en Pierre Garnier. Y me dice Pierre Garnier ahí, está tu amigo. Y yo ni había visto Boutron en mi vida. Eso me lo ha contado a mí fuera de cámara. Que somos muy amigos. Eso me lo ha contado a mí fuera de cámara, sí. Porque él estuvo haciendo, sí, me dijo esto, él estaba haciendo el stage allí en Pierre Garnier, que le colocaste tú, pero que no te conocía de nada. Y era como me decía, claro, yo no sabía cómo... Y yo digo, bueno, y Jordi me dice, claro, dice, nos va a descubrir Pierre Garnier, que no nos conocemos. ¿Sabes? Y era como... Pero divertida la situación. En Alex porque me dijo que era un pastelero serio y tal. Entonces, claro, y cuando Boutron tiene el descubrimiento de los postres de Pierre Garnier, que ya sorprendente como su cocina y tal, y que la idea eso de trabajar el postre del restaurante, pues le corre en la cabeza, ¿no? Y luego ya vuelve... Sí, 91, 92, 93. Yo también había estado en el Bulli en el 89, pero no había vuelto hasta el 93. Y en el 93 voy al Bulli, pero Alex y Sergio Arola y toda esta gente no habían estado en el Bulli. Yeah. Es que te parece increíble. Y cuando bajo del Bulli, también bajo totalmente entusiasmado. Nos reunimos el lunes siguiente y digo, está pasando algo allí importante. Yo estaba entusiasmado, había llorado ya en la mesa del Bulli en junio del 93. La primera vez en la cocina del Mediterráneo me había encantado. Era el carpaccio de bonito con piñones, o era un suquet de lluernas, no sé. Los mejillones Gaudí. No me acuerdo muy bien. Los mejillones Gaudí. Sí, no sé si lo comía en aquel menú. Pero bueno, había venido contento, pero en el 93 ya era impresionante. Entonces, me escuchan y tal, y organizamos un viaje al Bulli y a Michel Bras. Alquilamos una furgoneta y entonces hacemos parada en el Bulli con Alex Montiel, con Mariano, con Nuria Gironès del Cadisidre. ¿Quién estaba? Bueno,
no me acuerdo. ¿Arola? Arola, Sergio Arola, y allí, claro, porque yo había hecho una sobremesa con Ferran 2 meses antes. Ferran yo no le conocía, evidentemente, pero en aquella época había muy poca gente importante que subía al Bulli, y yo no era nadie, solo había ido a la jornada de Vitoria, y Ferran igual me había visto en primera fila con Alex Montiel allí como pegados para ver su demostración en la jornada de Vitoria. Y Ferran, que tiene una memoria visual tremenda, o no sé por qué motivo, Juli nos dijo, si queréis tomar el café con Ferran, para os enseñar la cocina nueva. Y yo me pregunté siempre, pensé, es que aquella noche de junio del 93, en el Bulli, no había nadie importante. Eso es el tema de uno de mis últimos posts. Digo, la gente no sabía que había algo tan importante en el Bulli para subir un viernes de junio y tal. No, yo porque solamente había hecho una pregunta sobre el tuétale con caviar a Juli Solé para preguntarle si estaba en el degustación o no. Solo por haber hecho esa pregunta, Ferran dijo, hay alguien en la sala que conoce mi tuétano con caviar, y es la persona que va a tomar el café conmigo y a quien le voy a enseñar la cocina. Imagínate, o sea, la gente no sabía aún la importancia que era el Bulli, ¿no? Y yo subía de Barcelona era la temporada también, donde mucho veranea en el Ampurdá. ¿Y dónde estaban? Ahora que dices esto, y que todavía Ferran no era reconocido, aunque ya empezaba a ir a los congresos de Vitoria, pero realmente en los congresos de Vitoria, los cocineros españoles ¿se lo tomaban en serio o no se lo tomaban no se lo tomaron en serio hasta que Robuchon dijo que en España había un chaval y que era el mejor cocinero del mundo? Y entonces allí sí que incluso los cocineros españoles realmente, aunque ya lo conocieran, pero que quizá lo tomaran como un loco, quizá, empiezan a decir, oye, pues quizá no está tan mal, miremos realmente qué hace este, ¿no? Esto lo explico en el post sobre gastronomía, el origen un poco de por qué Francia ha sido el gran país. Hablando de este post, hago un inciso porque el tío se marca un post de 5.500 palabras en el que, a través de un libro que es el Histoire et Géographie d'une Passion de Jean-Robert Pitt, y analiza, o sea, mirarlo por favor porque es una pasada. Y sí que toca muchos temas que luego te voy a preguntar sobre una cosa que no me cuadra sobre el tema de la cantidad de azúcar en la cocina y todo esto, pero bueno, sigue. Son mis obsesiones. Luego hablaremos. No, hay una persona muy importante en aquel momento que es García Santo. Cuando vamos a Vitoria, todos conocemos a García Santo, y García Santo ya había apostado por Ferran Adrià, claramente. Pero es lo que explico. A pesar del reconocimiento ya del Bulli o de Ferran por García Santo, pues, o de Carmen Casas, la periodista gastronómica de La Vanguardia en aquella época, con mucha influencia. Yo había leído un reportaje sobre Ferran del magazine de La Vanguardia, muy importante, y yo recuerdo una brochette de bonito con jengibre y coco, y bueno, y copié este plato, evidentemente, porque todos copiamos. Pues a pesar de ello, todavía Ferran no estaba reconocido. La gastronomía en aquel momento era Tracaín y era Arfac. Y nadie vio, menos García Santo, creo, Carmen Casa también, Capel, sin duda, pero era una minoría. Y el público no llenaba el Bulli. El Bulli no empezó a llenar hasta qué fecha, quizá las 3 estrellas, el artículo del Le Monde,
Robuchon que dice que es el mejor cocinero del mundo, no sé qué pasó también, el New York Times. Todo esto ya se acumula a final de la década y es cuando ya el bouilli ya se hace visible. Pero antes había sitio en el bouilli, en los años 90. Ya. Vamos, se comían los mocos, por lo que dicen ellos incluso. Claro, lo reconocen. Sí, sí. Y la cosa empezó a cambiar, yo imagino a partir del 97, 98, ya tal, pero durante 6 o 7 años y antes, bueno, ya ni te digo, los años 80, debía ser terrible. Recuerdo que en el 94 Ferran y Julie organizaban unos cursillos de invierno, porque había que hacer unos ingresos. Y entonces íbamos allí 3 o 4 días, comíamos, cenábamos, había demostración y por la noche cenábamos el menú degustación de los platos que se habían enseñado durante el día, ¿no? Y recuerdo que era toda una experiencia, ¿no? Durante 3 días con Ferran en la mesa imperial del bouilli y nosotros probando los platos y comentando los platos. ¿En el 94 también es la menestra en texturas? Sí. Allí sí, es cuando realmente... la menestra. Y ahí sí que se lía parda, ¿no? Sí. Sí, claro, porque otra vez hago referencia a este post, pero es cuando cambia todo el paradigma de la cocina. La menestra en verdura puede ser un plato emblemático, icónico, un poco de decir, aquí algo bascula. Es decir, la cocina tal con la regla que conocíamos anteriormente, que la Nouvelle Cuisine había retocado, pero que en el fondo no había ido al meollo, ¿no? Pues empezamos con otra historia, ¿no? La mirada sobre la cocina cambia. Se ve de otra manera, bajo otro prisma. Y ahí empieza la revolución bulliniana, que es la única revolución que hubo a nivel gastronómico en España en aquella época. Bueno, desde que existe la cocina en este país, ¿no? Yeah. Es un poco largo de explicar, pero antes era, bueno, influencia francesa sobre todo, y la alta cocina estaba, bueno, Arzac había ido a Bocuse, había visto cómo se hacía la Nouvelle Cuisine, lo había entendido perfectamente y lo aplicó al recetario vasco y perfecto. Pero quizá el gran cambio es esto, es los años 93, 94, 95, pues todos aquellos años, es cuando Ferran cambia la regla del juego, ¿no? Y claro, mucha gente no lo entiende. En aquella época la gente no está dispuesta a jugar esto. Y entonces incluso hay grandes cocineros que ahora no... En mi post explico cosas, pero sí. No quiero ahora polémica y tal, que dicen que esto no lo entienden, lo que está pasando. Muy bien. Pero hasta Robuchon, que es un gran neoclásico, dice que esto es importantísimo, lo que está pasando. Robuchon lo entiende perfectamente. Y es un francés. Y siente que está perjudicado porque el predominio francés y el chauvinismo francés en gastronomía ya se sabía. Pero aquí ve que hay una cosa muy interesante. Más que interesante, que va a cambiar muchas cosas. Está claro que es una revolución. Está claro que es una revolución. No, eso, que queda claro y está claro que es una revolución, ¿no? Y ahora, para seguir también el ritmo del podcast y todo esto, lo que estaríamos viviendo ahora también a causa del COVID, esta revolución, eso que hablábamos también un día tú y yo por teléfono sobre la Revolución Francesa, y que al cabo de 2 días Tony Segarra en La Vanguardia escribió un artículo también muy chulo explicándolo
así tal cual, ¿no? Realmente esta va a ser otra revolución. Ya se están viendo chavales que se han quedado sin trabajo porque los restaurantes de sus jefes están cerrados y ya están empezando a abrir lo suyo, o están trabajando en otros restaurantes de las ciudades. Sí, aquí, bueno, es una crisis terrible, evidentemente, que no, ya hablaremos, pero se puede ver también como una pequeña oportunidad. Si estos jóvenes en este momento que han estado en grandes plantillas se plantean montar su pequeño restaurante y prefieren ser, como digo, cabeza de ratón en vez de cola de león, y tener su pequeño restaurante con 2 personas en cocina, una persona en la sala, y hacer una carta corta y ahí expresarse y decir, es mi casa, es pequeña, pero es mi casa. Pues aquí hay muchas oportunidades, igual los alquileres ahora están más asequibles y tal, puede haber un movimiento aquí interesante, pero será uno de los pocos aspectos positivos de esta crisis. Yeah. Que a nivel negativo va a ser, yo creo que, no lo sé, no me lo estás preguntando, pero yo creo que ayer lo estábamos comentando, hablando así por teléfono, la alta cocina, yo no quiero ser pesimista, pero hay algo que va a cambiar, evidentemente. Cuando ves por la tele, ayer te explican que el 70% de los viajes de negocio se han cancelado este año y que ahora han descubierto las plataformas como, bueno, Zoom, Skype, todo esto, para evitar los viajes de negocio que antes se hacía. Relacionado con esos viajes de negocio, que había muchas visitas a restaurantes gastronómicos. Yeah. La alta cocina vive de estos movimientos, del turismo, de los viajes de negocio. Pues tengo una reunión en Viena dentro de 2 días, voy a ver si hay sitio en el 3 estrellas todo esto de momento está cerrado, pero cuando vayan a reabrir, hay todo un público que va a tardar mucho en alimentar esta... Es que ha sido una locura estos últimos 20 años. Claro, se hacía 10.000 kilómetros, 5.000 kilómetros para hacer una reunión o para hacer un viaje de placer, y se iba a un restaurante a miles de kilómetros. Ahora se va a volver a hacer sin más cuando se reactive la economía. Primero, a nivel de turismo, la gente estará muy tocada, o sea, se lo pensará mucho. No sé, no hay que ver todo negativo, pero de momento yo digo que plantea cohesión, y la alta cocina se ha alimentado de todo esto. Entonces, aquí tenemos una alta cocina también. Y el aspecto positivo que hemos dicho este verano, pues los meses que está abierto y tal, hay que aprovechar, hay que ir, hay que conocer los restaurantes que tenemos aquí cerca, en vez de hacer 5.000 kilómetros, es que aquí en Barcelona tenemos Disfrutar, tenemos La Alquimia, que ha estado abierto, cerrado, evidentemente, pero tenemos restaurantes como se diría, de talla mundial. Están aquí al lado, pues aprovechémoslo. Cuando he visto que Capel había visitado grandes restaurantes todo el verano, o sea, bueno, es un momento curioso. Igual no hace falta ir, Noma está cerrado, va a pasar algo, no lo sé. Ya. Hombre, yo supongo que quizá un poquito más de austeridad, ¿no? Y seguramente también se puede hacer el paralelismo con la cocina de después de la guillotina, cuando estos cocineros trabajadores del Estado, pero para la nobleza, les cortan la cabeza y se empiezan a buscar la vida, y tienen que abrir sus garitos, ¿no? Y al empezar sus locales para dar de comer a esa clase media que empieza a crecer, ¿no? Esos escandallos que tuvieron que hacer no eran los mismos que lo que daban de comer en el palacio, ¿no? Supongo que pasará lo mismo, ¿no? O sea, un poquito más de austeridad, pero que hace crecer
todo un gremio dentro de las ciudades, sobre todo en París, y que luego ya se va extendiendo, ¿no? Yo supongo que va a pasar lo mismo. Ayer mismo yo veía un tuit de un local en el Borne, en alquiler ya, y 600 euros. Que primero, locales en alquiler en el Borne, desde hace como 10 años, que es casi prácticamente imposible, y luego con estos precios, como 600 euros, pues ya se está empezando a ver, ¿no? Y muy probablemente en los siguientes 12, 18, 24 meses sigamos viendo realmente gangas, ¿no? Porque ¿quién puede aguantar toda esta carga a la que ahora muchos hosteleros, muchos restauradores están pillados, ¿no? Es heavy, ¿eh? Sí, yo conozco también a un cocinero en San Gervasi, un joven cocinero que ha trabajado en el Alquimia y tal, y ha cogido un alquiler, un restaurante muy majo, con una terraza y tal, cocina pequeña, la sala pequeña y tal, todo, pero una terraza realmente maja, y me parece que paga 800 euros. Puede ser un momento de oportunidades, habrá que mirar los lados positivos de esta crisis. Y de restaurantes también más bistronómicos hasta ahora que fichen a personal de otros restaurantes que han tenido que cerrar, ¿no? Como por ejemplo Pacta, el chico del Pacta, creo que es, ¿no? Que ahora Sí, está en el Mombar. En Mombar hay los ex jefes de cocina de Pacta y de Tickets que están en Mombar. Sí, es la realidad. El Tickets igual no reabre por otros motivos y entonces ellos tienen que buscarse la vida, que cocinar y Mombar no ha estado abierto todo el tiempo que les han permitido abrir y han aprovechado. Están, me parece, abierto cada día y hay que aprovechar. O sea, si te dan permiso de abrir de una a 3:30, pues abre de 1 y 3:30 cada día, si puedes. El personal que se tiene que adaptar, los dueños se tienen que adaptar, el cliente se tiene que adaptar. Es que es un momento muy difícil, muy duro. La capacidad de adaptabilidad es importantísima en esta historia. Entonces, hay un momento que decimos, no puede ser, estamos hartos, esto no están cerrando los sitios. Francia está cerrada desde hace ya muchos meses. Los restaurantes están cerrados. No es que les den de permiso al mediodía. No, están cerrados. Y la fecha de la que se está hablando para una posible reapertura de los restaurantes sería el 6 de abril. Ayer escuché un magazine francés que te he recomendado. Sí, ahora te iba a preguntar, porque ahora me estás diciendo lo de los restaurantes cerrados, pero Olivier Poels comenta lo de los restaurantes clandestinos también, ¿no? Y en una emisión en prime time en la televisión francesa, ¿no? Y tampoco lo cuenta criminalizándolo, sino... ¿sabes? A mí me chocó, ¿eh? Sí, a mí también, y yo no tengo que dar lecciones a nadie, pero las reglas son las reglas, incluso cuando no nos gustan y son duras. Pero es verdad que allí las ayudas son más importantes también para la hostelería, pero no al punto de que sea inocuo para el sector. Está muy tocado. Y los bares y restaurantes hablaban de junio. Claro, han hecho un desconfinamiento a lo loco en Francia. A lo loco. Yo recuerdo a Rafa Peña que va bastante a París bueno, ya lo sabes, ¿no? Me contaba este verano que allí la gente estaba ocupando los locales sin mascarillas. Aquí, bueno, por lo menos se llega al restaurante con la mascarilla, se intenta que entre plato y plato se vuelva a poner la mascarilla, se recomienda, y se intenta. Allí era la fiesta todo el verano. Y ahora, de golpe, ha sido la dura realidad. Las UCI ya no podían soportar más y
Y Francia, que estaba perfecto en verano, como muchos países, ya está mal. Es que, no sé, es tan complicado el tema, tan complicado. No, tampoco podemos aceptar que las imprudencias y ya sabemos que el sector de la hostelería es un sector que pueda tener su riesgo, evidentemente. Si estás en invierno en un restaurante cerrado, sin la mascarilla, durante 2 horas y media, pues puede haber un riesgo. Ya. ¿Quién puede decir es un lugar seguro, un restaurante en invierno con calefacción, con 30 personas sin mascarilla? Nadie lo puede decir. Ni de coña. Ahora, hay que saber si asumimos que a pesar de que haya 4, 5, 6 o 7 contactos aquella noche, se tiene que tener abierto en esa condición. O bien, lo que decía Francis también en una entrevista que he visto tu jefe, Francis Pañego, hace poco, que dice hay que plantear el problema y si hay filtros, máquinas de filtros, si hay que ventilar, si hay que tal, hay que hacer este esfuerzo. Ahí realmente hay problema muy serio en la restauración y yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que si estás 2 horas y media en un restaurante sin la mascarilla y tal, hay un cierto riesgo que hay que asumir. Hay que asumir o bien también hacer todo por minimizar este riesgo. Y porque si no, vamos a ir de confinamiento en confinamiento y de cierre de la hostelería en cierre de la hostelería, y hasta que la vacuna, esté en toda la población, esto puede durar hasta otoño. Entonces, hay que poder ir al restaurante de una manera segura, hay que facilitar el uso de las terrazas, hay que acondicionarla para que la gente no pase frío. En Barcelona hay bastante suerte porque están anunciando estos días 15 días de bonanza con buen tiempo. Ha habido buen tiempo. En noviembre ha sido muy buen tiempo. Hubiesen podido mantener los restaurantes con terraza. Las autoridades allí no han tenido ninguna vista. Han cerrado y punto. Ha sido un mes a nivel de clima fantástico y se hubiese podido aprovechar. Todo esto hay que ventilar, hay que instalar filtros si esto es eficaz, por lo que dicen es bastante eficaz. Hay que tener una buena extracción y ventilación. No sé, hay que hacer todo para que sean lugares lo más seguros que se pueda, sabiendo que hay un pequeño riesgo. Y esto va a durar. O sea, todo ahora hay que rebajar la curva, hay que hacer un esfuerzo, pero luego ya vendrá el desconfinamiento, ya veremos cómo se hace. Si puede hacer de la misma manera que otras veces será un error. Hay que ser prudente. Vamos a estar conviviendo con esta historia durante meses. Es duro para todo el mundo. Es duro para los restauradores, es duro para la gente que se muere o que enferma, es duro para toda la economía, es duro. Entonces, podemos buscar culpables, que los políticos lo pueden hacer mejor, es evidente. Pero cuando veo en Francia que está los mismos debates, los mismos reproches y tal, digo, hay algo que no, la solución no es tan fácil de encontrar, ¿no? Y no lo alarguemos más. No, antes, como hemos citado el programa este de On and Direct, me gustó mucho porque ayer lo vi, la emisión del sábado pasado, y con el crítico gastronómico, que sobre todo hablaba ¿hacía realmente falta sacar la guía este año? Cuando ¿qué han tenido para comer los inspectores de la Michelin? Solo han tenido el verano, y luego han quitado 45 estrellas en total. O sea, a Piège, a Yves de Chateaubriand, realmente Chateaubriand, cuando se la dieron la primera estrella, tampoco hace tanto. Sí, no me acuerdo muy bien. ¿Y cuántos años lleva abierto? Lleva mucho, y hasta que no le han dado la primera estrella, hace, sí,
4, 5, 6 años máximo, y ahora pum, ahora se la quitan, ¿sabes? Es como 45 estrellas han quitado. 12 de ellas, dice Olivier Poels en el programa, que se enteraron por las redes sociales esa misma mañana, ¿sabes? O sea, ni tener la decencia de llamar y con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿realmente hacía falta? Sí, aquí se ha justificado diciendo que un poco allí también, el mismo argumento, ¿no? Que había que publicar la guía para dar un empujón al sector y dar una impresión de normalidad y tal. Aquí lo que reprocharía, aquí no han quitado estrella, prácticamente. Yo creo que allí se han comportado y tal. Lo que podíamos reprochar a la de aquí es que no han podido tampoco seguir la actualidad y tal. Tú ves, por ejemplo, tú miras Gresca o y tal, cerrado por COVID. Y Gresca ha estado abierto todas estas últimas semanas, yo he ido un par de veces. O sea que, o bien, no sé, realmente la información veraz de la guía no es correcta, porque es imposible, porque ha habido tanto confinamiento y es lo que decía el crítico francés también, es decir, no tenía sentido publicar la guía. Y encima en Francia han sido muy duros, como tú dices, sí, muy duros, han quitado estrellas, las de los restaurantes que desaparecen, que cierran, que cambian y tal. ¿Cómo quieres consultar una guía que no sabes muy bien si el restaurante donde te ponen cerrado por COVID y tal es cierto o no? La gente ya no puede confiar este año, no son guías que pueden ayudar al... Luego, la guía es la guía del viajero, para informar al viajero. Bueno, ¿Viajero de qué? Si no se puede viajar. Claro, es que yo creo que este año era muy difícil publicar esas guías. Y Francia, que se comentó que lo iba a hacer más tarde, al final la ha querido hacer a la misma fecha, y es muy pronto. Los restaurantes allí han estado abiertos muy poco tiempo también. Era un poco absurdo, sí. Yeah. Vale. Y para avanzar una cosa, lo que te quería preguntar sobre lo del tema del azúcar, ¿vale? Porque dices, ya para el final, son 9 páginas, 10 páginas de post, lo que te marcas allí, está súper bien. De hecho, creo que el desarrollo esplendoroso de la pastelería francesa durante los 3 siglos siguientes, terreno en el cual este país alcanza todavía o la excelencia, se explica por aquel mantenimiento a raya de lo dulce en la cocina salada. Vale. El desarrollo esplendoroso de la pastelería. Yo entiendo que el esplendor de la pastelería se alcanza con Carême, porque realmente la pastelería moderna yo pondría los principios con la invención del hojaldre, siendo un error realmente el hojaldre cuando se descubre, ¿no? Pero... Y luego es Carême quien ya pues empieza realmente, y ahí empieza la pastelería moderna. Pero luego el tema del azúcar. Para volver al tema del azúcar, sabemos que esta tendencia a jugar con lo dulce salado volvió a aparecer en la Nouvelle Cuisine, acentuada 30 años después en algunos bla 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 bla, ¿vale? Pero en ningún momento cita realmente que el desarrollo esplendoroso de la pastelería, yo entiendo que es cuando hay esas guerras napoleónicas y no llega el azúcar de las colonias, y Napoleón, entre otros, invierte mucha pasta para encontrar sustitutos para ese ingrediente que empieza ya a ser como un básico de todas las cocinas, ya no solo francesa, ¿no? Sí. Sino europea. Y con el azúcar de la remolacha, realmente es un azúcar mucho más limpio que el de caña, porque cuando se trabaja no deja esas impurezas. Realmente es mucho más fácil de trabajar, no aporta sabor a las elaboraciones, y yo creo que ahí realmente es cuando se nota una explosión en la pastelería, incluso la pastelería artística, con las esculturas de azúcar, con el azúcar estirado. Aquí en este libro, en el Dictionnaire de la Gourmandise, en el apartado de sucre, es que te dice tantas formas de azúcar trabajado y todo, que te quedas
O sea, te quedas flipado. El sucre tourné, es que hay un montón. El soufflé, rocher. O sea, en esa época, o sea, debería ser para flipar también el tema de la pastelería. Y no lo citas tampoco en el post, ¿no? A mí me da la impresión, no tengo tus conocimientos, tú eres un gran pastelero y tal, pero a mí me da la impresión que en esta segunda mitad del siglo XVII es cuando bascula la cosa. O sea, porque esto lo he leído en varios libros, que se pasa de lo dulce salado un poco todavía medieval a los postres al final. Los postres es un momento al final. Y entonces, claro, como hay postre al final y a pastelería que empieza a desarrollarse y tal, es lo que digo, el pâtissier bourgeois o pâtissier français de Marcialot y todo. Bueno, son obras importantes ya de pastelería que aparecen. Pero no puede haber dulce al final que se desarrolle y dulce en la cocina salada, porque el exceso de dulce se dan cuenta, imagino que se dan cuenta. O sea, no hay ninguna explicación en ningún sitio que te explique por qué en aquel momento lo dulce que era medieval, a nivel de la Edad Media, estaba mezclado con lo salado constantemente, lo ácido y tal, no había estos conceptos y tal. ¿Por qué en aquel momento los postres se van desarrollando, el dessert, cuando el momento se te sirve la mesa para... Y la cocina se vuelve más salada, ácida, etc. Es casualidad, yo creo que va ligado. Habrán dicho, no, el azúcar lo vamos a reservar para nuestra pastelería. Y empieza a ser un ingrediente fundamental. ¿Por qué la pastelería francesa es de las mejores que hay? Hoy en día son más interesantes los pasteleros, estará de acuerdo conmigo, en Francia, que a veces que algunos cocineros. Ahí sí que... si en cocina salada, yo creo que aquí el salto ha sido brutal, gracias al Bulli y todo esto, y toda la nueva generación de los Camarena, Andoni, todo lo que conocemos. Allí en Francia hay que reconocer que a nivel de pastelería crean estrella con los pasteleros, hacen avanzar la pastelería. Ahora justamente es interesante que están a la vanguardia de la reducción de azúcar en los postres, en los pasteles. Eso es muy interesante porque y es muy difícil de hacer. Tú lo podrías explicar porque el azúcar a veces es un elemento funcional importante para que se hagan para que los postres puedan funcionar y sin embargo conocen las tendencias y hacen postres sin azúcar o con menos azúcar y esto es muy interesante, eso voy viendo. Aquí con la pastelería muchas veces oyes a los cocineros decir, bueno, los postres no son muy fuertes, y un menú que ha sido espléndido, en el momento del postre se derrumbe un poco, ¿no? Ya. En cambio, en Francia a veces una comida está salvada por el savoir-faire de un pastelero, porque a veces es de un pastelero, existe en la brigada de cocina el chef de la cocina salada y el chef pâtissier, porque le dan una importancia brutal, ¿no? Y no sé por dónde iba. No, sí, súper interesante. No, guay. Nos estamos alargando un poquitín. Sí, ¿no? Me dejo un montón de preguntas, pero bueno, atacamos estos últimos minutos y nada, me gustaría hacerte las preguntas que luego suelo hacer a la gente y tal. También me interesa. ¿Disco? No me he preparado nada, ¿eh? Ah, no, mejor. No me acuerdo. ¿Disco o músico favorito? Ah, yo no sé la música que tú escuchas, nunca pones nada de música en Twitter ni nada, yo digo, hostia. Nada. ¿Ya? Nada. ¿Qué escuchas? Me gusta la música, me gustan canciones en concreto, me gusta lo que escucho. Si te dijera a veces
que pongo mientras estoy en el ordenador, pongo Movistar sin pantalla y con la música que suena en aquel momento, de fondo. Pero dime un disco Lo que te siento, haya marcado o un artista que te haya marcado. A ver, yo de joven iba a un montón de conciertos, a un montón, porque me gustaba. He visto en Francia, vi Pink Floyd, vi Bruce Springsteen, vi los Rolling Stones en el Estadio Olímpico. Claro, hace 20 o 25 años yo iba a muchos conciertos. Un día fui a Nueva York y vi que en un cabaret tocaba Gato Barbieri. ¿Quién conoce a Gato Barbieri? Bueno, es conocido porque hizo la música de Último Tango en París. Hacía como un jazz latino. Y me pensé, no puede ser, Gato Barbieri. Y entonces, claro, aquella noche fui a esta. Y escuchar a mi músico favorito en aquella época, esta música de jazz latino, en una especie de cueva de Nueva York con 80 personas, pues ha sido un momento emocionante. Es verdad que ahora mucho menos, pero y no estoy al tanto y no voy a hablar de lo que realmente Guay. Bueno, ya se acabado algunos nombres, muy bien. Otra, ¿crees en la vida después de la muerte? O te la no me acuerdo la repampinfla. pregunta. Ojalá, pero yo creo que no. Vale, guay. ¿Crees que haya vida en otros planetas? Sí, lo raro sería que no hubiera. Vale. ¿Crees que debería preguntarte algo que no te haya preguntado? Esa pregunta me lo tenía que haber preparado, ¿ves? Mejor así que... No, se supone que no. Luego, cuando haya pasado un momento, diré, Ya. hostia, me hubiese gustado hablar de esto. Bueno, ya lo pondrás en un comentario en YouTube o en Instagram o en donde salga, en Twitter. Sí, mira, Ahí. sí. Quiero hacer un comentario porque te lo he comentado antes fuera de cámara, porque justo hace un momento vi un plato de David Muñoz y en el post hablo del bully como la gran revolución, etcétera, etcétera. No vamos a volver sobre el tema, que ha desencadenado un montón de cosas. Hablo de Madrid tampoco sin conocer mucho el tema, aunque yo hace 30 años que voy a Madrid a comer y he ido a grandes restaurantes siempre que han desaparecido, el Fortuny, que tuvo 2 estrellas y todo esto. Y dejo un poco la impresión en el post que la cocina de Madrid estaba como muy dependiente o bien de Zalacaín, la tendencia vasco-navarra, o bien de la cocina francesa, o bien de la cocina catalana, con Sanceloni o Sergi Arola, etcétera, y que allí no había pasado nada relevante, como había pasado quizás del País Vasco un poco con la nueva cocina vasca, o luego el fenómeno Bulli en Cataluña, ¿no? Pero luego lo pensé, lo he reflexionado, la revolución, entre comillas, revolución, esta palabra es exagerada quizá, pero pasó algo con David Muñoz hace 15 años, que al principio parecía una cocina viajera y tal, muy propia de Madrid, porque como no tiene un fondo de cocina tan rico quizás como la cocina vasca tradicional, la cocina catalana y tal, bueno, pues aparecía ahí con una cocina viajera, bueno, estimulante, como ha habido tradición en Madrid. Chicote, por ejemplo, en el Nodo hacía cocina viajera también de manera magistral y a mí me encantaba ir a Nodo. Pero no pasaba, daba la impresión que no pasaba nada. Y poco a poco David Muñoz ha creado como una cocina, un estilo propio. Ha cambiado las formas también. También estaba Viridiana, ¿no? En ese fusión también a lo... Bueno, Muñoz viene de Viridiana, ¿no? Si no me equivoco. Se forma también allí. Sí, Vale. Es un maestro, Aran García es su maestro, pero yo creo que él le dio un esplendor particular, ¿no? Guay. Y yo creo que es esto, el fenómeno de Madrid más importante a nivel gastronómico ha sido David Muñoz. Guay.
Y lo quería decir porque no... Perfecto. Otra, ya casi la última ya. ¿Alguna pregunta que quieras hacerme? ¿Estás haciendo pasteles en este momento o solo estás haciendo entrevistas? Estoy haciendo chocolate, bastante chocolate, porque gracias a Dios pues tengo tenía este hobby, y ahora con el restaurante cerrado pues de alguna forma pues puedo monetizar, porque si no estaría robando carteras, a robar carteras, ¿no? Como en el APM. Y por suerte esto, ¿no? Porque antes sí que vendía sobre todo chocolate en los restaurantes, pero a la que me puse a hacer las tabletas para el particular, pues está tirando bien, despacito, pero tampoco me interesa ir muy rápido ni nada, algo muy, muy orgánico y tal. Y bueno, vamos haciendo algunas recetas que otras con Francis, vamos apuntando y vamos haciendo pues también un poquito de cajón de recetas para cuando se pueda abrir y tener cosas, básicamente. Pero es esto, básicamente chocolate y el podcast, que mira, para algunas tardes muertas o lo que sea y tal, pues empiezas con esto, lías a unos cuantos compañeros y... No, es una buena manera de promocionar tu chocolate, porque cada vez sale el tema de tu chocolate. Yo creo que es una manera de hacer publicidad para tus... Eso lo dices porque estás envidioso, porque quieres chocolate, y la última vez en Barcelona yo te dije, te voy a traer chocolate, que te lo llevo y tal, y me dijiste, no, que ya he comprado al Rovira y tal. Y yo digo, bueno, pues si te traía el de mucílago, y luego te enteras que tengo el de mucílago y me dices, ¿y a mí no me vas a dar chocolate? Y yo le digo, a ver... ¿Sabes? Pero si te vine a ofrecértelo y me dijiste que no querías chocolate y ahora por eso lo dices. ¿Sabes? Sí, parecía interesante y no pensé, más chocolate, alguna vez me habías traído chocolate, bien. No, te lo haré mandar. Este parece muy interesante y Está guay. Espero probarlo. Está guay. Pues nada, ¿dónde se te puede encontrar en las redes? Pues en Twitter, yo no me muevo de Twitter y de mi blog. Yo, no sé, cuando no tenía Twitter tenía que hacer de Twitter. Ahora que estoy en Twitter desde hace 8 años, 9 años y tal, no, tienes que ir a Instagram. Digo, qué pereza. Luego el blog es Observación Gastronómica 2, todo junto, observaciongastronómica2.com, y ese es el blog. Y nada, y esta era la última pregunta. Muchísimas gracias a ti, Philip, por haber accedido. Yo creo que seguramente hagamos más podcasts tú y yo juntos, o ya nos grabaremos por teléfono o lo que sea. Aprendo un montón de ti. Te considero mi maestro, no de cocina sino de gastronomía. Y nada, muchas gracias a vosotros si habéis llegado hasta aquí otra vez. Quiero agradecer también a Jesús por las ilustraciones, a Lejauk de Great Visuals por la producción y a Elena por la dirección de arte. Y nada, Philip, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, un saludo a todos.